¿Qué es la apologética y para qué se utiliza la apologética? El fin de la apologética es salvar almas. El fin de la apologética no es ganar un debate, como se creen nuestros hermanos protestantes. La apologética, como, como bien sabréis, es la parte de la teología que busca explicar las razones de la fe, demostrando la doctrina ante los adversarios y señalando los errores para proteger su integridad. Ya desde tiempos apostólicos, los mismos apóstoles ya hacían apologética. Ya sé, esa palabra no aparece en la escritura, pero no quiere decir que esa acción apostólica no fuera hecha por los apóstoles. Os voy a mostrar un ejemplo. Fíjense en Hechos de los Apóstoles 17, versículos 1 y 2. Decía que San Pablo, como de costumbre, subía al templo a qué. Dice la escritura que subía a discutir las escrituras. O sea, el mismo Pablo iba y enfrentaba a los cismáticos y herejes todas las verdades de la escritura en todo lo que hacía referencia a nuestro Señor Jesús. La Iglesia por 2000 años se ha encontrado con ese tipo de problemáticas. Tres de sus más grandes enemigos son la herejía, la apostasía y el cisma. ¿Qué es la herejía? La herejía es el juicio erróneo sobre las verdades de la fe definidas como tales, desde un juicio erróneo sostenido de una forma voluntaria y pertinaz en contra de la autoridad que dio Dios a Pedro, a sus apóstoles y a sus sucesores. El cismático. ¿Quién es un cismático? El cismático es el que trata de romper la unidad. Un buen ejemplo tenemos en la Reforma Protestante, allá por el año 1517, con la Reforma de Martín Lutero, en la ruptura de la unidad. Como ya hemos dicho, no solamente la unidad entre personas, sino la unidad eclesiástica, que ya es condenado por el mismo San Pablo en Romanos capítulo 16, versículo 17 y Primera de Corintios capítulo 10, como también en la carta de San Pablo a Tito, capítulo 3, versículo 10, que el mismo San Pablo dice en Romanos 16, versículos 17 y 18, que esos tales que crean división dentro de la iglesia no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino que sirven a sus propios vientres y enseñan cosas extrañas que ellos no han enseñado. Otro ejemplo que le puedo dar sobre lo que dice la escritura de esos falsos maestros, por eso esto mismo tenemos que tenerlo muy en cuenta. La escritura habla muy claro, que surgirán falsos maestros que suscitarán entre nosotros mismos divisiones. Fíjense que dice, por ejemplo, capítulo 20 de Hechos, versículo, vamos a leer aproximadamente del 28 en adelante. Dice el mismo San Pablo que de nosotros mismos, de entre nosotros mismos, o sea, de dentro de la iglesia, van a surgir personas abominables que van a tratar de arrastrar a los feligreses tras de sí, como sucedió en la famosa Reforma Protestante. ¿Qué sucedió? Lutero apostató. ¿Qué hizo? Partió la iglesia en dos. Ojalá fuera sido en dos. Ya desgraciadamente existen más de 40.000 denominaciones llamadas cristianas, desde las más cercanas a la Reforma, luteranos, presbiterianos, hasta ya el surgimiento de pequeñas sectas que ya se han alejado, no solamente se han alejado de la Iglesia Católica, sino que se han alejado de su mismo fundador.
Hermano católico, como dice primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, prepárate para dar las razones de tu esperanza, pero siempre con mansedumbre y con amor. No caigas, no caigas, hermano, en las patrañas y en los insultos. Muchas veces me tengo que enfrentar, llamémoslo entre comillas, ¿verdad? Enfrentar en un diálogo con hermanos de otras iglesias, y lo que hacen con una gran facilidad es caer pronto en el insulto. Mientras más acorralado lo tienen en cuestión de escritura, que no saben dar las razones de su fe, porque muchos solamente repiten lo que su pastor les dijo, son incapaces de escudriñar, como ellos dicen, las escrituras, y al final son como cotorras en el sentido ¿verdad? Que les dice, no, son incapaces de discernir la escritura. Les aconsejo que vean el testimonio que yo subí hace poco, y en el cual doy pistas cómo no caí más profundamente en esa secta. Yo en cada ataque que hacía el pastor sobre la Eucaristía, el bautismo, la historia de la iglesia, yo me iba al meollo de la cuestión, me iba a la iglesia primitiva. Y a través de ahí descubrí que esa misma fe de hace 2000 años atrás la encontrarás hoy aquí, en la Iglesia Católica. Te animo, hermano, a estudiar la fe. Seas católico o seas evangélico, en cualquiera de las denominaciones que tenéis. Más de 30.000 o 40.000 que van ya perdí la cuenta, sinceramente. Porque según las estadísticas, en Estados Unidos, todas las semanas fundan 6 nuevas denominaciones. Sí, cada semana, solo en Estados Unidos. Así que, hermano, súbete a la barca de Pedro, que Cristo está en esa barca. Dios te bendiga y Dios te guarde.